la indestructible palabra de Dios. Bienvenidos. La caída de los Estados Unidos antes del retorno de Cristo. Jesucristo regresará y los Estados Unidos estarán disminuidos en poder. Esa es la verdad y por un lado es duro decirlo, pero los Estados Unidos están cayendo. Va a suceder, tarde o temprano, y tiene que hacerlo. Eso es porque el anticristo debe estar en el poder justo antes de la venida de Cristo. Por lo tanto, Estados Unidos no puede ser el número uno en el mundo al mismo tiempo que el anticristo y su reino de 10 naciones que gobiernan el mundo. Estados Unidos tiene que descender antes del regreso de Cristo y el rapto de la iglesia. La Biblia nos dice con gran detalle lo que sucede cuando las naciones rechazan a Dios. Las naciones se han hundido en la fosa en la que han hecho. Que las naciones sean juzgadas ante ti. Salmo 9:15 al 20. Efraín se une a los ídolos. Déjalo en paz. Oseas 4:17. He cortado las naciones. Sus fortalezas son demolidas. Sofonías 3:6. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Hechos 14:16. Pero es Romanos 1 que esboza la progresión moral descendente de una persona o un país que rechaza a Dios y su verdad. 3 veces dice, Dios los entregó. Cuando la gente abandona a Dios, entonces Dios los abandona y los deja solos en su pecado. Su pecado es la razón por la cual son juzgados, y más pecado es el resultado, el juicio real de su pecado. La primera señal visible del abandono de Dios a los Estados Unidos por su pecado fue visto en la inmoralidad sexual abierta que comenzó en la década de 1960. La segunda señal fue cuando la homosexualidad fue aceptada, lícita y promovida en la sociedad que ha estado teniendo lugar en los últimos 15 años. La tercera señal de la decadencia de un país es cuando Dios da a la gente a una mente depravada para hacer cosas que no son apropiadas, estar llenos de toda iniquidad, maldad, avaricia, envidia, asesinato, pleitos, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres. Romanos 1:28 al 32. Es triste decirlo, pero esta lista de pecados cada vez más describe a los Estados Unidos. Cada vez más personas están ignorando totalmente la verdad de la palabra de Dios. Las conciencias no funcionan correctamente. Hay una rebelión abierta contra la autoridad y la anarquía se está volviendo más desenfrenada. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Isaías 5:20 y Ezequiel 16:48-50. Durante muchos años esta decadencia moral y espiritual ha estado emergiendo del carácter de este país y como un cáncer que se ha estado difundiendo, resultando en los sectores educativos, políticos, económicos y de entretenimiento de esta nación, convirtiéndose terriblemente enfermo. No solo eso, sino que gradualmente se están volviendo más antisemitas. El que te maldice, oh Israel, yo lo voy a maldecir. Génesis 12:3. Luego está el grave endeudamiento financiero de este país, que puede dar lugar a un colapso económico a nivel nacional. Añádase a eso la importante división social y política que vemos en esta nación. Cualquier reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Marcos 3:24. Sí es cierto que hay algo bueno en los Estados Unidos. Es cierto que hay algo bueno en los Estados Unidos, que todavía está siendo utilizado por Dios para sus propósitos. Pero el hecho sigue siendo que ahora está en declive, abriendo el camino para que surjan otras potencias mundiales. A menos que el anticristo y su reino sean los siguientes en la línea para tomar el control. Y si es así, entonces se gobernará el mundo. La mayoría de los países descenderán gradualmente en el poder. El descenso no suele ocurrir en un día, un mes o un año. Se produce durante décadas y a veces siglos.
Y entonces, ¿cuándo los Estados Unidos ya no será el poder número uno en el mundo? Nadie más que Dios lo sabe. Pero su recesión, junto con todos los otros acontecimientos que señalan el regreso de Cristo, me indican que será en algún momento, en un futuro próximo. Incluso podría haber eventos catastróficos que aceleraran la caída de esta nación. Ataques terroristas, un gran terremoto de California, un supervolcán, armas de pulso electromagnético, etc. Este país está en grave decadencia y cualquier gran evento catastrófico podría ser la paja que rompe la espalda del camello, que rápidamente la debilita más allá de su reparación. Durante varios años este mundo ha estado orientado hacia el globalismo, que debe tener lugar antes de que el anticristo pueda llegar al poder. Pero esto es solo un cambio temporal, ya que no pasará mucho tiempo antes de que el globalismo se convierta en el gran deseo y grito de este país y de la mayoría de los países. La gente estará desesperada por un líder mundial para resolver los problemas globales como la guerra, el hambre, las plagas, los terremotos, la economía y sí, el cristianismo también. El punto principal en todo esto es que Estados Unidos perderá su estatus de primer lugar en el mundo y se subordinará a las estructuras de poder levantadas en Europa y Oriente Medio y eventualmente al mismo anticristo. Daniel 2:31 al 45, 7:15 al 28 y 9:24 al 27 y Apocalipsis 13 explican esto más plenamente. Finalmente, podemos mencionar 3 razones por las que la caída de Estados Unidos estaría próxima a cumplirse. Número 1, Estados Unidos no aparece en las profecías del fin, teniendo ningún papel protagónico como sí está Europa y Medio Oriente. La guerra de Gog y Magog podría cumplirse con la reciente guerra de Rusia y Ucrania, y es necesariamente la caída de su moneda para que Medio Oriente y Europa puedan levantarse y así se cumpla la profecía del anticristo. Razón número 2, cese del apoyo americano a Israel. Muy diferente de otros tiempos donde sí lo hicieron, este sería uno de los factores más graves debido a la connotación espiritual que tiene el honrar, proteger y bendecir a la Tierra Santa. En un tiempo fueron aliados de la comunidad judía. Sin embargo, la decisión de sus gobernantes le puso fin a ese apoyo que le brindaron a Israel, simplemente porque no tienen amor por ella. La bendición de Dios puede estar sobre una nación dependiendo de sus relaciones con Israel, debido a la promesa del Señor a Abraham y su descendencia. Los países que aprueban planes contra Israel son maldecidos, pero los que bendicen a Israel en palabra son bendecidos por Dios. Razón número 3, aprobación de leyes que van en contra de Dios, puesto que este es un punto crucial para la sociedad y cómo están espiritualmente ante los ojos del Señor. Las distintas leyes que están constantemente desafiando la soberanía y autoridad de Dios sobre la tierra están llevando a un declive rotundo a todo Estados Unidos. Teniendo en cuenta que los fundadores del país se basaron en la Biblia y distintos principios de la palabra para crear sus leyes y diversos estatutos, los cuales siguen vigentes aunque bajo amenaza de las distintas gestiones presidenciales. Además, distintos políticos han sido impulsados por el propio Satanás y han aprobado por medio de sus gestiones las leyes que promueven el pecado y por el cual Dios destruyó naciones enteras. El matrimonio homosexual y la adopción de niños en parejas del mismo sexo, además de una lucha constante por la aprobación total del aborto, son acciones que hacen derramar la ira de Dios desde el cielo. Lo mismo que pasó con Belsasar, olvidándose de Dios, según lo menciona el profeta Daniel. La provocación por parte de este rey al usar artículos consagrados a Dios y prácticamente deshonrar su nombre en actos aberrantes fue el detonante para que su ira acabara con la vida de Belsasar. Asimismo será toda aquella nación que se atreve a desafiar al Señor. Aconsejo al pueblo cristiano a orar por nuestros gobernantes y sus corazones a fin de que puedan estar alineados al propósito del Señor
para ser una nación que parta de los principios bíblicos. Además, debemos de pedir perdón por sus acciones y clamar por su misericordia. Si usted desea, incluya a Estados Unidos y sus gobernantes dentro de sus peticiones para que la gracia y misericordia del Señor los alcance. Muchos pueden arrepentirse del estilo de vida que llevan. Sus líderes pueden ejercer de acuerdo a lo que Dios les ordena. Y no menos importante, todos pueden conocer a Cristo y tener salvación. Pero como cristianos, no debemos preocuparnos demasiado por la política y las políticas de este país. Nuestro verdadero objetivo no es tener una mayoría moral o tener dominio sobre este país o hacer grande a Estados Unidos, sino que es predicar a Cristo crucificado, hacer discípulos de todas las naciones hasta el fin de esta era y el regreso de Cristo. Y debemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9 al 10. Es importante que entendamos también los salmos proféticos para que entendamos lo que Dios va a hacer en los últimos días. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones y nos dejes tus impresiones y comentarios acerca de este video. Que Dios te bendiga.